Buenas, bienvenidos, bienvenidas, mansalveros y mansalveras a nuestro querido Mansalva de Podcast. Estamos aquí los tres mansalveros con un invitado que nos hace una ilusión increíble tener con nosotros. O sea, una persona que en lo personal nos ha inspirado en muchas cosas que hoy en día utilizamos en nuestro rol. Y vamos, es un enorme placer, así que con el permiso de mis queridos mansálvicos hermanos, vamos a pasar a presentar a Pepe Pedraz, que, bueno, Pepe Pedraz, a ver, qué decir, ¿no? O sea, seguramente que los que nos estén viendo, muchos ya te conocerán, pero nos conoceréis por A la luz de una bombilla. Seguro igual habéis leído su libro Aprender jugando, pero bueno, aparte de todo esto, también tiene su Fan Innovation Academy, donde pues bueno, se dedica a la formación, digamos, de temas lúdicos y ludistas y de juegos y demás. Y encima nos acaba de decir hace un momento que ha ido a algunas universidades también a llevar estos conocimientos, ¿no? Bueno, no sé, un auténtico placer tenerte, Pepe. Sé muy bienvenido y que la Mansalva te acompañe con nosotros. A tope de mansalva. Para mí es un auténtico placer y un honor inconmensurable estar con vosotros tres para aprender un montón que me he traído hasta mi cuaderno para apuntar las cosas tan interesantes que tengo que aprender y que tenéis que decir. Así que es un gusto y un placer compartir con vosotros y con todas las oyentes y todos los oyentes que nos escuchen. Un gusto y muchas gracias a los tres por invitarme. El gusto es nuestro, pero vamos, de callísima. Y vamos a seguir por aquí, por ejemplo, tengo por aquí a un mansalvero que viene con la mansalva un poco reminiscente, ¿no? Veo que tiene un cierto tono ambarino a su alrededor y es el querido Río Helio. Río Helio, ¿cómo está la mansalva hoy en su querido pueblo? Pues la mansalva es infinita, ¿eh? Creo que es una fuente de poder que es inagotable. Entonces, claro, tú puedes pensar que, bueno, la mansalva puede estar un poquito más justita y tal, pero cuando miras, cuando abres la caja y miras, dices, pero esto no para de fluir. Es que fluye, 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 fluye. Y siempre hay mansalva, siempre abres la caja, hay mansalva. Entonces, claro, ¿qué hacer con la mansalva? Pues la mansalva la puedes utilizar pues para pues, hypearte, pues para el flote, puedes usarla como rolaína. Tiene muchas aplicaciones. La mansalva es pues todo lo que fluye por nuestros huesos cuando jugamos a rol, ni más ni menos. Y qué decir, pues dar las gracias a Pepe. Muchas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros. Bueno, somos unos novatillos del mundillo del rol online. Hacemos este debate porque, bueno, porque nos apeteció un día empezar a decir lo que pensamos. Y es un honor tener aquí personas que llevan tantos años con esto y vamos, que estoy deseando debatir contigo y a ver qué nos depara el debate, el primer debate de hoy. Pues bravo, Jordi, por esa definición de mansalva que es de las más acertadas que he escuchado en los últimos podcasts, tío. La verdad que Muy me ha precisa. gustado mucho. Y ahora vamos a pasar a nuestro querido compañero de armas mansálvicas, que ataca siempre a dos manos y gastando puntos de combate como si aquello fuese una pila de mansalva interminable. ¿Qué tal, Visatis? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, compañero, muy bien. Con la mansalva ahí con el caño gordo. O sea, muy bien. Todo muy bien. Rebosa ahí que es un rebose que, madre mía, me ahogo en mansalva viva. O sea, es una cosa que de verdad. Yo no soy tan filosófico, pero es que la mansalva y yo somos parte de una misma cosa, creo. Me caí en la marmita como Bélix, pero en la marmita de la mansalva. O sea que Pues ahí para vamos. ser filosófico de unido, qué afirmación, la mansalva y yo somos uno. Me ha gustado. Bueno, Y nada, entonces, encantado de estar aquí con el Catacroker de Pepe. Y nada, esperando poder liarnos la filosofía rolera a ver dónde nos lleva, ¿no? ¿a dónde nos lleva? Pues mira, hoy nos va a llevar a un sitio, ¿vale? Porque nosotros siempre que invitamos a alguien nos gusta hacerle partícipe, ¿no? Y al igual como si esto fuese un poco esa técnica de la imaginación compartida que un día aprendí de Pepe y ya no la suelto ni que me obliguen, pues también una forma de hacer partícipe a la gente que viene es que nos propongan un tema, ¿no? Así también creemos que es guay porque es como, o sea, es bidireccional esto, ¿no? Digamos, entonces, él nos ha propuesto lo siguiente y nos parece que es súper estimulante para hablar, o al menos yo creo que sí.
La experiencia emocional, el impacto de las emociones en la experiencia de juego. Así que, teniendo este tema como eje del debate, vamos a ir a nuestro querido Dadiños y a ver quién es, en este caso, quién gana la iniciativa. Así que yo... Mal vamos, chavales. Uy, ¡Uy! flojito todo. Mira, Te has estrenado, Ramonatis. sí, la verdad es que es, creo, la primera vez que gano la iniciativa en unos 8 programas, ¿puede ser? ¿Es posible? Menos mal. Entonces, mira, pues me hace ilusión empezar, porque la verdad que, bueno, no sé, he estado pensando y son divagaciones de pacotilla, como siempre, pero bueno, tengo ganas de compartirlas con vosotros, ¿no? La experiencia emocional, ¿vale? El impacto de las emociones en la experiencia de juego. Lo primero que me vino a la mente cuando empecé a pensar sobre este tema que nos proponía Pepe era cuando fui hace unos años con mi mujer y mis hijas a Disneyland París, tío. Había un vídeo, ¿vale? En una de las casetas de estas que hay ahí, de una de las actividades y tal, ¿no? Como de la historia de Walt Disney y no sé qué. Y entonces a mí hubo una frase que me dejó, no sé si es que a veces te sobreestimulas cuando vas a un sitio, ¿no? Donde toda la temática es así, dices, hostia, qué genio era Walt Disney. Pero bueno, en todo caso, la frase creo que es guay. Dice, él decía, esto no va sobre contar historias, esto va sobre emocionar. Y yo creo que esto es un poco también, o me da la impresión de que se puede aplicar al rol bastante, ¿no? Al fin y al cabo, las emociones son una parte indispensable de nuestra vida, rigen nuestro día a día, digamos, ¿no? Es lo que yo creo. Entonces, si el juego es parte de la vida y las emociones rigen nuestro día a día, entonces yo creo que el juego y las emociones es algo que, que es parte de un todo, digamos, ¿no? Lo veo indivisible de alguna forma, ¿no? Y entonces, partiendo de esta base, digo que el impacto de las emociones en la experiencia de juego es, por un lado, total, por otro lado, constante y por otro lado, modulable. Y con esto quiero decir total porque creo que afecta al conjunto de la experiencia, digamos, ¿no? A todo el ámbito de la experiencia. Creo que es constante porque también, aparte de afectar al total, afecta, digamos, a lo largo de toda la partida. Y luego creo que es modulable porque puede ir cambiando dependiendo del momento en el que te encuentras de la partida. De tal manera que es, yo qué sé, si en diferentes tipos de escenas, digamos, ¿no? En las que te puedas encontrar en una partida o que se plantee una partida, es probable que tú experimentes sensaciones y emociones totalmente diferentes, con lo cual esa emoción, digamos, está impactando de diferente forma cuando se va modulando a lo largo de esa constante, digamos, que es la partida, ¿no? Yo qué sé, es que no sé, no he pensado un ejemplo concreto, pero básicamente cuando a lo mejor vences a un enemigo, a un antagonista que te está haciendo la puñeta durante un montón de rato de escenas, pues ahí se puede sentir un cierto desahogo a lo mejor, ¿no? Como jugador, si estás ahí como muy metido. También estoy partiendo de una base de un rollo como un poco, quiero decir, se puede jugar sin ir tan inmersivo, narrativo, etcétera. Igual, si juegas desde otro punto más ludista, pues la emoción, el impacto de la emoción ya no es tanto a ese nivel, sino más en el hecho de ver cómo ruedan los dados y ver cómo tienes éxito en esa tirada, ¿no? El chupito del rol que digo yo, ¿no? De sacar un crítico o incluso el ver cómo tu estrategia está funcionando, ¿no? En todo caso, vemos cómo está impactando en diferentes facetas, digamos, y momentos, ¿no? Luego creo también que este impacto va muy en consonancia con el tipo de mesa o lo que busca cada jugador. Es decir, no impactan de la misma forma en una mesa que sea muy emocional, muy narrativa, pues lo que venía diciendo, ¿no? O en un jugador que sea, pues eso, ¿no? Pues más interpretativo, ¿no? En cada forma de diversión, yo creo que puede tener un impacto distinto, ¿no? Y entonces, como hay juegos o que su experiencia de juego
te propone, digamos, o te acerca más a una de estas fuentes de la diversión, creo yo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, lo que jugamos el otro día de Palanquín, me parece que es un caso muy concreto, ¿no? De que es un storytelling un poco, y ahí pues, la inmersión y la narración pues están ahí todo el rato pues pidiendo paso, ¿no? Y está impactando de esa forma concreta. Igual un Dungeons and Dragons cuarta edición, que es mucho más táctico, pues ya la experiencia de juego te encamina hacia otro tipo de impacto emocional, ¿no? Y luego he pensado también una cosa que me hace mucha gracia, que es el doble impacto. El doble impacto creo que es esa sinergia que es entre lo que siente el jugador y el personaje. Con lo cual hay un doble impacto sobre la persona que está jugando y sobre el personaje que está llevando. Y cómo eso puede ir, digamos, es bidireccional, o creo yo que puede ser así. Y luego ya para cerrar esta primera ronda por mi parte, diría que creo que diferentes experiencias presentan diferentes emociones, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay, pues bueno, antes lo apuntaba con el tema de Palanquín y Dungeons Cuarta, pero luego creo que hay experiencias como por ejemplo eh, juegos que proponen experiencias como por ejemplo el Player versus Player, los roles ocultos, que aunque yo lo he visto más en juegos de cartas como tipo Bank y tal, también lo hemos jugado mucho en rol esto, ¿no? Ese que va de tapadillo, que en verdad está en el otro bando, pero que está jugando con los jugadores como si, Visatis, te miro a ti cuando hacías de cambiante, ¿no? De cambiaformas en la partida de Tormenta de Fuego de nuestro queridísimo Luis Montejano, o la colaboración, que creo que es lo que más se suele dar en rol. Y bueno, yo con esto dejo ya mi primera intervención y así dejo mi impacto sobre la mesa con estas ideas de olla que se me han venido a la cabeza. Pues muy bien. Pues volvé, ¿no? Muy bien, Ramonet. Fantástico, yo creo que he venido a un sitio estupendo. Lo voy a llamar, en vez de Mansalva de rol a Cholón. Cambiarle el nombre. Que cambiamos Rol el nombre a del Cholón. programa, ¿eh? Que nos lo hacemos nuestro. Cascada de rol. Vale, ya. Cuidado. Family friendly. Vamos a hacer la cuenta. A este programa le podemos cambiar el nombre por un programa. Mansalva, bueno, sí. Que no, que a mí me gusta mucho más. Yo cuando di Mansalva me puse a buscar ahí sinónimo Mansalva de rol a Cholón. Lo que pasa es que rol a Cholón no suena tan bien como Mansalva de rol. Es que aparte Mansalva es una palabra que nos ha acompañado mucho durante nuestra vida. Y ahora sería el turno de nuestro querido Rioelio, que es testigo de la Mansalva y de la emoción y del impacto. Pues de todo lo que has dicho, me ha gustado mucho lo del doble impacto. Doble Van Damme. Además de por el doble Van Damme, que es inevitable hacer ese comentario. Lo he pensado todo, ¿eh? Claro. Me ha gustado mucho. Ostras, qué guay eso, ¿no? Es decir, sinergia entre lo que siente el jugador y el personaje. Es decir, que en realidad solo estás tú, porque el personaje es ficción, pero eres capaz de diferenciar entre lo que sientes tú y lo que sientes el personaje, en el sentido que como estás interpretando al personaje, eres capaz de sentir doblemente. Sientes como te sientes como personaje y como jugador. Me parece fascinante, nunca lo había pensado, pero es cierto. Cuando lo has dicho lo he pensado, digo, es cierto. Yo he sentido lo que siente mi personaje y a la vez luego estar como me siento yo como jugador. Me voy a sentir en la mesa un poquito más o menos cómodo, un poquito más o menos pues relajado, o incisivo, o gracioso. Pero luego mi personaje luego tendrá otra actitud, la que yo interpreto, ¿no? Y esa emoción es doble. Es la emoción que está sintiendo mi personaje y la emoción que estoy sintiendo yo. Por lo tanto, primera conclusión que derivo de tu discurso es que si la emoción es doble, la experiencia de juego es doble. Esto ya rechina un poco más, ¿no? Porque en principio la experiencia de juego es la mía, yo como jugador. En ese sentido, ¿no? Bueno, me has hecho que pensar mucho con eso. A ver, yo quería hablar sobre la experiencia de juego como todo en la vida, ¿no? Es decir, cuando haces algo, cuando aprendes algo, lo aprendes mejor si lo has hecho con cierta emoción. Si ya significa algo para ti, si hay unas ganas especiales en lo que estás haciendo. Nos ha pasado a todos en diferentes ámbitos, ¿no? Incluso cuando hemos estudiado, a mí me ha pasado, no sé, creo que a todo el mundo, cuando estás estudiando en el instituto, en la universidad, si te gusta mucho, lo aprendes mejor, lo aprendes más, se te queda. Una película, las escenas que te gustan más o las escenas míticas se quedan más en la memoria. ¿Eso por qué es? Porque nos emocionamos y facilita la absorción
Todo esto, comentario muy personal, ¿eh? Pero sí que creo que facilita la absorción de esa experiencia. Y al absorber de esa manera tan intensa la experiencia, hace que el impacto de las emociones en esa experiencia sea el impacto en la consecución de esa experiencia sea mayor. Entonces, en el juego de rol, pues en el juego de rol, teniendo en cuenta que se trata de un ámbito social donde la experiencia puede ser, como hemos comentado, ¿no? Puede ser una experiencia que la sientas de doble manera, ¿no? La que está obteniendo tu personaje y tú interpretas y además ganas puntos de experiencia, y luego la experiencia tuya como jugador en la mesa. Esto teniendo en cuenta que es un juego social, que como muy bien has explicado Ramón, según el tipo de juego, el tipo de jugador, según a lo que estamos jugando, puede potenciar más o menos la emoción, nos lleva a que efectivamente el impacto es total, ¿no? En la experiencia de juego. Dependiendo de la emoción que hayas sentido, te vas a llevar un recuerdo y por tanto un aprendizaje, y por tanto todo esto sería una experiencia mayor. Y discrepo en una cosa que has dicho, porque si no discreparía, esto no sería un debate. Discrepo en que comentas que dependiendo del juego, si es un juego más lúdico, más simulacionista, de lanzar dados, sacar críticos y tal, no hay tanta emoción y por lo tanto menos experiencia de juego. Yo creo que es que la emoción puede ser narrativa o puede ser también lúdica, pero hay emoción. La emoción yo la definiría más como algo mucho más genérico, no Yo, encasillarlo en el ambiente más de narración emotiva o... yo es que Dime, te doy dime. la razón porque creo que es a lo que yo me refería, igual me he explicado mal. Yo decía que Pero, la emoción de pero un no, tipo de fuente de diversión, digamos, pero no me des la es... razón. Tienes que... No, pero me estoy dando la razón a mí mismo, de hecho, Ya, ya, porque es lo bueno. que había dicho previamente. Bueno, pues yo creo que es un poco lo que quería decir, ¿no? Esta mezcla entre emoción y experiencia creo que va una cosa de la mano de la otra. Pues a continuación, en Mansalvero Mayor, ¿no? O iba de pares, ¿no? Todo pares. Mayor por lo de la edad, ¿no? ¿O qué? No, pero el mayor es mayor, tío. El Mansalvero Mayor es el que tiene más experiencia. Uf, vamos, el de más edad. Vale, bien. Pues venga. Yo mientras estaba reflexionando, porque bueno, yo soy muy de reflexionar siempre los temas cuando se los plantean. En cuanto a la emoción, intentaba pues como filosofar en mis propias experiencias, ¿no? De juego, ya sea como máster, como jugador, ¿no? Y me da la impresión de que la emoción, básicamente así, por decirlo a nivel general, de lo que se encarga siempre es de profundizar en la experiencia de juego. Es decir, siempre nos hace llegar un poco más, ¿no? Si eres, por ejemplo, un jugador, pues te hace llegar un poco más a ese personaje, eh, o meterte un poco más en la historia. Si eres un, si eres máster, pues haces que la historia sea más vivida y como que importe más, y hace como que la pasión por el juego, las ganas de continuar en esa cosa que tú estás proponiendo, pues sea un poco más profunda, ¿no? Entonces, para mí, en general, diría pues eso, que el impacto de la emoción, sea del tipo que sea, que ahora me gustaría hablar de eso, eh, potencia la experiencia lúdica, ¿no? La experiencia de juego. Entonces yo también pensaba un poco, bueno, y esa emoción de dónde viene, ¿no? Y a mí me da un poco la sensación de que la primera fuente que da esa emoción es el propio máster, ¿no? Es un poco el que plantea la historia, el que plantea el contexto donde se va a realizar la partida, el contexto imaginario, y es un poco el que da pie, ¿no? Porque ya sin decir que uno es mejor ni peor, pero cuando un máster plantea una aventura narrativa emocional, ya sea de un lado o de otro, pues es el máster primeramente que plantea eso, ¿no? Para que los jugadores pues también sepan un poco de qué va el asunto y se puedan meter ahí o decidan no meterse. Yo creo que el máster es el primer impulsor de esto, pero que luego evidentemente debe estar arropado por los jugadores que son los que, como hemos dicho muchas veces, los que hacen cabalgar la historia, ¿no? Los que hacen que camine, ¿no?
Entonces, metiéndonos ya quizá más un poquito en lo de las emociones, yo así en plan general intento dividirlo como en negativas y en positivas, ¿no? Porque también hay emociones que quizá puedan impactar de manera negativa en una partida, ¿no? Ya sea tu estado de ánimo o ha pasado algo, o bueno, puede ser o ansiedad, aburrimiento, lo que queráis. Eso quizá lo podemos analizar más adelante, ¿no? Que no siempre deben ser positivas. Lo que sí me ha costado un poco diferenciar dónde pondría cada una, ¿no? Y entonces he pensado que pues un poco depende del momento, ¿no? Porque ese sentimiento o emoción de tristeza, por ejemplo, ¿no? Que puede ser realmente negativo en una, pero oye, pero a lo mejor en una escena, recuerdo jugando Vidriolis cuando a mi personaje matan a mi padre y tal, que o veo a mi hermano pequeño colgado un pincho, que aquello era para ponerte a llorar allí, es una tristeza profunda, ¿no? Pero que realmente impactaba en la partida, impactaba en mi personaje, me impactaba a mí y era una sensación, en este caso, en este contexto, aunque fuera de pena, fuera positiva, ¿no? Para hacer esa inmersión, ¿no? Entonces creo que las emociones, dependiendo del momento y del contexto, pueden bailar y no siempre una emoción debe ser positiva en todos los casos y negativa en todos los casos, ¿no? Creo que ahí depende un poco también del contexto, de la situación, de la escena en que se den. En cuanto al tema de la inmersión y también siguiendo con las emociones, estoy un poco en la línea de Ramón y de Jordi, que siempre hay emoción, ¿no? Sí, es que es cierto que a veces jugamos pues con los jugadores esos que dominamos las drama queen y los drama king, ¿no? Esto ¡ay! Mucho drama y tal y cual, que puede estar bien. Y tenemos Ramón, ahí está. Pero también puede haber otro tipo de emoción, ¿no? Yo, por ejemplo, siento mucha emoción por averiguar la historia, por descubrir pistas, por derrotar al villano que tiene ese pueblo bajo su yugo, por sacar el chupito de rol, el 20, como dice Ramón. O sea, ahí no todo tiene que ser no todo tiene que ser en ese tipo como muy dramático, muy emotivo y demás, que depende también un poco del tipo de jugadores y de la experiencia que tú busques, ¿no? Yo personalmente no soy de ese tipo tan drama queen, dijéramos, pero me gusta vivirlo y tal, quizá no sea tan profundo porque me gusta más basarme en historia y en conocer y en saber y demás, pero que también es otro tipo de emoción, ¿no? Y entonces yo creo que cada uno, pues un poco con lo que siempre hemos hablado, ¿no? De los tipos de diversión y lo que cada uno le interesa o le gusta, pues debe buscar también esa emoción que le impacte. Yo en cuanto a lo del personaje del jugador, que es una cosa que había apuntado aquí, a mí me pasó un poco al contrario que mis dos compañeros. Pero yo no sé si es que me meto ahí como muy insight, pero a mí me da la sensación de que lo que siento yo lo siente mi personaje, ¿no? Si mi personaje siente tristeza, nostalgia y tal, no es una cosa disociada a mí. O sea, yo estoy en ese personaje, soy ese personaje y si lo siente él, lo siento yo, ¿no? No siento disociación. Eh, no sé, quizás es inmersión mía o no lo sé, pero por lo menos mi sensación que me da normalmente no es esa. Y, y ya para puntear un poco más, me gustaría sacar a la palestra, si os parece, un concepto que también está pensando es la emoción compartida, la emoción como grupo de jugadores, porque estamos hablando de lo que siente uno, del impacto del personaje y tal, y cuando todos sienten algo, y cuando lo que denominamos la mente colmena, y cuando todos a la vez sentimos como grupo algo, ¿no? Lo que sea, emoción o lo que sea, ¿no? Me parece un conjunto muy interesante como grupo de jugadores que se llega a sentir algo parecido, ¿no? O en una situación concreta quizá plantear que unos sientan una cosa y otros otra, ¿no? Que también sería quizá interesante de comentar, ¿no? Y así, un poco para resumir, las emociones sí impactan en la experiencia de juego. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de emociones que pueden ser, no quise decir ni mejor ni peor, sino más adecuadas o no, depende del tipo de contexto, y que según el tipo de jugador que seas, pues debes buscar un tipo de emoción u otra, ¿no? Y yo creo que hasta aquí puedo leer. Suficiente. Fantástico. Y ahora el Pepe ya aquí lo revolea todo. No, que va, que va, que va, que va. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con... No, esto es un debate. No estoy de acuerdo con nadie. No, estoy de acuerdo. Si es que no...
A ver, yo lo que diría son 2 puntos. Me paráis cuando queráis, ¿vale? Porque he ido apuntando un mogollón de cosas, he hecho hasta dibujitos. Diría si las emociones están presentes en la experiencia de juego y las emociones impactan en la experiencia de juego. Partiendo de la base de si las emociones están presentes en la experiencia de juego, es un sí rotundo, porque las emociones creo que nadie discute que forman parte del ser humano. Es que aparte lo bonito es que los juegos de rol tienen un componente de A, juego, B, historias. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Vale. A nivel teórico, sabemos que existe el Homo Ludens de Johan Huizinga, que dice que el hombre es hombre porque juega, el hombre y la mujer son hombre y mujer porque juegan porque exploran porque experimentan porque aprenden. También tenemos a Ranke, que otorga el Homo Narrans. El Homo Narrans dice que el hombre y la mujer son hombre y mujer porque cuentan historias para conocer su pasado, para mostrar su presente y para predecir su futuro. Con lo cual, tanto las historias como el juego forman parte del hombre, al igual que las emociones. Con lo cual, el punto de encuentro perfecto son los juegos de rol, para mí, que es donde el juego, las historias y las emociones confluyen todo en uno. Si basamos un poquito en un precepto de UX, que es User Experience, que es la experiencia de usuario, hay 3 patrones básicos que intervienen y que yo uso mucho cuando hablo de game design. Hay 3 patrones o 3 KPIs básicos, que es las emociones que experimentan los usuarios cuando se enfrentan a un sistema, la motivación de esos usuarios al enfrentarse a un sistema y lo que se conoce como el engagement, que es el compromiso que tiene un jugador cuando se sienta a ese sistema. Que eso es maravilloso y eso me sirve para terminar de hablar de la presencia de las emociones como un factor súper chulo y súper interesante, porque es el único factor en el cual el diseñador o diseñadora del juego no tiene capacidad de influencia, porque las emociones son totalmente diferentes en función del jugador, como muy bien habéis dicho todos. Tú puedes querer generar una experiencia de juego, pero como muy bien ha dicho Visati, si la mente colmena del grupo quiere empezar a reírse de una partida de terror, tu mecánica no vale para nada. Y hay una frase que me gusta mucho de Jesse Sell para hablar de la presencia de las emociones, que dice que la jugadora y el jugador están en el juego. Y cuando un jugador y una jugadora están en el juego y el juego está bien diseñado, estamos diciendo que es un buen juego. Pero es que hay una cosa más importante que a veces nos olvidamos, que es que el juego está en la jugadora y en el jugador. Y lo memorable de un juego, cuando un juego es épico, cuando nosotros abrazamos nuestro querido manual en A4 en descomposición pura porque lo amamos, es porque nos da igual que sea un buen juego o no. Es que el juego está dentro de nosotros. Nosotros hemos crecido. Por eso las emociones, muchas veces se dice que son el pegamento de la memoria. Es lo que encuadra y lo que fija en nuestra memoria momentos concretos, y por eso para mí, aunque no lo juegue, el Asma Gika va a ser mi juego de toda la vida, aunque no lo toque ahora ni con un palo, porque fue el primer juego de rol que me leí cuando era canijillo, ¿no? Entonces, sí me gusta mucho esa apreciación de la presencia. Es obvio, las emociones están presentes, pero vamos a la segunda parte, que es el impacto, ¿vale? Me interesa mucho eso del impacto porque hay teorías, y he estado buscando según hablabais un poquito, y lo primero que voy a hacer es recomendar una lectura, si no os es mucha molestia, ningún inconveniente, que no es la mía, claro. Se llama El diseño emocional de Donald A. Norman, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver con los juegos de rol, yo aviso ya, ¿vale? El diseño emocional. Es más de marketing y habla de experiencias que tú quieres generar emocionales. Dice, ¿por qué cuando tú lavas tu coche puedes llegar a pensar que va más rápido o que se conduce mejor? ¿Por qué cuando algo está limpio y precioso tu percepción cambia de cuando está feo y cochambroso? ¿Por qué motivo? Entonces, esta persona sí que dictamina una serie de parámetros que es que los habéis enumerado, y por eso lo de la teoría es un poco como los consultores, ¿no? Que van a un sitio y decimos lo que la empresa ya sabe, pero te lo dice una persona de fuera. Pues la teoría es lo que todo el mundo ya conoce, pero lo pone en palabras porque hay otros pensadores, que no soy yo, que ya lo han determinado escuchando a mucha gente diferente. Al final la teoría se basa en escuchar a muchas opiniones, ponerlas en práctica y sacar conclusiones generalistas. Y esto me mola mucho, porque cuando tú no pactas nada y vosotros habéis creado vuestras divagaciones teóricas, después hay una refutación, que es que dice que hay 3 pilares fundamentales. Este señor, Norman, que dice que las emociones, ¿cómo surgen? Pues en primer lugar surgen con la interacción que tengo yo como jugador con el producto que es el juego de rol. Primera vez que surgen las emociones. Segunda vez, las emociones surgen de cómo tenga yo el día. A veces queremos una experiencia de juego que sea la repanocha y la leche,
pero no tengo yo el día. No tengo el día para una partida de terror, no tengo el día para una escena dramática, y aquí habla un Drama King del 15, que le encantan las escenas dramáticas, y hay veces que simplemente o estás cansado o no tienes el día para esforzarte. Y ahí también interviene. Y la tercera es una cosa súper bonita, que luego hablaremos en otra teoría diferente, que es la capacidad que tenemos de relacionar todos los productos a los cuales nos enfrentamos con nuestras vivencias pasadas. ¿Vale? Hay un dicho judío que uso habitualmente que dice que gusano que vive en manzana cree que el mundo es manzana. Nosotros valoramos los productos a los cuales nos enfrentamos según nuestra capacidad referencial. Es decir, según los sistemas que hemos jugado, las historias que hemos vivido y los manuales que hemos leído, somos capaces de valorar si este sistema es mejor o peor. ¿Qué ejemplo uso? Pues el ejemplo, yo ahora llevo jugando un mogollón de años y yo sé si me voy a comprar un manual o no viendo una única parte, que es la hoja de personaje. Yo veo la hoja de personaje y sé si me van a entrar ganas de jugar al juego o no me van a entrar ganas de jugar al juego. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque uso esa experiencia referencial. Si damos un pasito más y queremos seguir ahondando en un poquito de teoría, lo he apuntado aquí, no me puedo perder a Nicole Lazzaro, que es una diseñadora que es maravillosa y que a mí me enseñó hace muchos años, que es que, recorcholis, no existe únicamente un tipo de diversión. Y eso cuando lo cuento la gente dice, ¿cómo? ¿No existe un único tipo de diversión? No, es que la diversión, existen varios tipos de diversión y Nicole habla de 4 tipos de diversión, que es la easy fun, la serious fun, la hard fun y la social fun, ¿no? La easy fun es una diversión que, lejos de ser fácil, lo que quiere es una exploración, pues un juego de rol muy narrativo donde queramos viajar por el mundo y queramos libertad para movernos y contar nuestras historias, etcétera, etcétera. Ojo que estoy tendiendo al reduccionismo porque me han dicho que tengo 5 minutos y me da que me los voy a comer con patatas, pero no pasa nada. Tú me paras, Rioelio. Después tenemos la hard fun, que es la diversión competitiva, de yo soy productivo, yo quiero mejorar. Claro, eso lo ves muy claro si juegas un campeonato de ajedrez, pero en un juego de rol también puede existir, en un juego de rol competitivo, en estos torneos que hacen de Dungeons and Dragons, o en un jugador, si nos vamos a las agendas creativas de los juegos de rol, a los tipos de jugadores, a la teoría GNS, a la teoría RIS, el jugador más... no me gusta la traducción, pero sería ludista, el jugador más de quiero una productividad perfecta en mi ficha de personaje, quiero ganar al dragón, quiero ser lo más productivo de la leche contra ese goblin o ese orco maldito que me impide el paso a esa gran mazmorra llena de antorchas. Después está la social fun, que es, mirad, yo he venido para sentarme con mis amigos y comerme unos risquetos. ¿Está todo el mundo claro? Y todo el mundo dice, pues yo también. Perfecto, eso se llama social fun. Y después está la serious fun, que es una que me gusta especialmente, que es esa diversión que emana de muchas personas cuando consigue mejorar, cuando consigue cambiarse a sí mismo y al mundo que le rodea. Que es a muchas personas que jugamos al rol, el rol nos ha ayudado en muchos momentos de nuestra vida. Y es otro tipo de diversión. Esa diversión nos produce emociones. Es así, cuando tú te ríes, cuando tú te lo pasas pipa, te alegras. Lo dice Robert Plutchik, que es una clasificación que es en la rueda de emociones, que la podéis ver, que es un diagrama súper bonito, pues hay emociones contrapuestas, y ahí sí que estoy de acuerdo en lo que dice Visatis. Hay emociones positivas y emociones negativas. Y esa disociación es maravillosa, porque tú en la mesa puedes tener una emoción súper positiva, porque te lo estás pasando pipa, pero en la ficción tienes una emoción de aversión de la leche de tu personaje. Tú imagínate que representas un asesino a sueldo. Espero que haya disociación, porque como no haya disociación y experimente lo mismo que un asesino a sueldo, yo me iría corriendo, aunque tienes cara de muy buena persona, ¿viste? Eso también te lo digo, dicho esto, pasamos, porque Nicole Lazzaro también dice que hay unas claves para la experiencia emocional, lo cual me parece acojonante, porque a nivel teórico, por lo menos a mí me sirve, yo que soy unineuronal, me sirve para estructurar muy bien y explicar el hecho de cómo poder trasladar emociones a través del diseño y a través de los juegos, pese a que no están en mi mano. Yo siempre digo que cuando se diseña hay una parte científica y es una parte artística. Para mí el diseño de juegos tiene una parte de alquimia, donde tú mezclas los mejunjes, donde combinas diferentes mecánicas, pero hay otra parte de arte, que es que tengas el día, igual que las canciones, igual que Zappa componía, igual que Beethoven, igual que gente que es una maestra, y compone melodías que son alucinantes porque tiene ese don y ese momento. ¿Os acordáis de lo que os hablaba antes de Norma, que decía que depende de cómo tengas el día también te va a influir? Pues creo que el diseño de los juegos de rol tiene esa parte artística y esa parte alquímica.
No, pues Nicole Lázaro, y ya voy a terminar, dice que hay 4 patas que sustentan lo que se llama el impacto de las emociones o la experiencia emocional, que son las claves de la experiencia emocional. ¿Y cuáles dicen? Pues la primera y la más fundamental dice que es la visceral, es decir, lo que te sale de dentro. Cuando tú escuchas una canción, y además esta visceral ni siquiera está directamente relacionada con el juego en sí mismo. Tú imagínate que vosotros que jugáis y sois unos jugones de la leche, ponéis una canción épica que acompaña un gran combate. Es que se te ponen los pelos como escarpias, pero no es el combate lo que te hace que te ponga el pelo como escarpias, es otro arte que acompaña al arte de jugar al rol, que lo que te hace es una asociación que he hablado antes con el Señor de los Anillos, cuando los Rohirrim hacían la carga contra los Uruk-hai que estaban luchando contra el rey, ¿no? Entonces te hace el transporte, que es maravilloso, y tú te transportas allí y lo asocias con lo que estás haciendo en ese momento y con lo cual se te ponen los pelos como escarpias. O ves una imagen, que eso Giselle le llama ganchos, quizá andas un poco perdido, te ubican en una habitación o te dan una figura y dices, oh, esta figura me suena, no me digas. Esto es esto. Y esa experiencia visceral que ni siquiera tiene tanto que ver con el diseño, se usa muchísimo en el rol a través de la utilización de lo multimedia, de las músicas, que recorcholis hace años, y cuando digo hace años, pues en mi caso hace 10 años, tú me decías que había que poner música y yo pues me estaba riendo hace media hora. ¿Pero cómo que poner música? ¿Qué es esto? Y a día de hoy yo no concibo a título personal jugar sin una banda sonora o sin elegir las canciones apropiadas para la partida, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, y lo habéis dicho tanto Visatis como Rioelio, no solo es esa visceralidad, también existen otras fórmulas, como por ejemplo el comportamiento, que es las reacciones que tenemos nosotros, los jugadores y jugadoras, cuando interactuamos con el propio producto. Y aquí sí hablo de mecánicas. Porque a nosotros nos mola tirar dados, hay gente que no le mola tanto tirar dados, hay gente que le mola tirar pools de dados, hay gente que cuando sabe que una editorial publica un juego y lo hace con un pool de dados, como el juego de Alien, como Tales from the Loop, o como Mutant Year Zero Engine, que es con pools, pues le dice, oye, pues a mí los pools me gustan y me gusta coger conjuntos de dados. Hay gente que dice de 20 y hace, ay, de 20 a mí me gusta, eso SR, qué alegría. Es por la interacción que tienes. Cuando ves una hoja de personaje así potente, ahí con sus tropocientas habilidades, y dices, esto eras tú. Ese comportamiento lo que acentúa mucho es el tipo de jugador o jugadora que tú eres, sobre todo tipos de jugadores más, si dijésemos Bartel, hablaríamos del killer, que no me voy a meter en los tipos de jugadores, y si dijéramos el GNS, diríamos el gamer, ¿no? Ese jugador que me mola interactuar con el sistema, además el sistema me pone, o un buen PBTA, que los movimientos ahí bien marcados a mí me mola, porque tú me dices PBTA y es que me corre aquí, la horchata se me convierte en pura adrenalina, ¿vale? Pero que es maravilloso, ¿eh? Que es maravilloso, pero que también existe eso, ¿no? Pero no se queda ahí, también está el cognitivo. ¿Qué narices es el cognitivo? Pues a ti te dicen OSR y tu mente desconecta y da un salto en el tiempo, un flashback de 3 pares de narices, y te ves a tus amigos jugando cuando eras un cani con el dado de 20 tirándolo, y a ti te da igual la ficha. Tú lo que has hecho una asociación con el producto, que es el dado, tú conoces un objeto tangible, le das una asociación, una emoción a ese objeto y te transporta, y eso ya te sirve. Ya dices, guau, pero si esto, fuerza, destreza, agilidad, inteligencia, ¿esto qué es? Esto es cuando yo tenía 12 años, maldita sea, y estaba con mis amigos. No me quites la fuerza, destreza, constitución, inteligencia. Dámela, y dámela a raudales. Y por último, que va en acorde con lo que ha dicho Visatis, va lo social, que es otro tipo de pilar. La emoción de compartir mesa con otras personas, congeniar con ellas, reírte, hacer un chiste y que se rían, empatizar. Porque yo añadiría otra pata más a la mesa. Tú sientes a tu personaje, pero recorcholis, sé buena persona y siente cómo está tu compañero de al lado. Y ahí es cuando se produce la magia, cuando eres capaz no solo de disociar lo que tú sientes con lo que siente tu personaje y levantas la cabeza de la ficha, que a veces nos cuesta, y nos miramos a los ojos, que es algo que se está perdiendo, y dices, esta persona no lo está pasando bien. Paramos, que es muchas veces, no, yo tengo un rol en mi partida y mi rol es bueno, levanta la cabeza porque tienes a 2 compis de la leche y un director al cual hemos puesto unas losas inquebrantables de que depende de él la diversión de la mesa, cuando la diversión no es propiedad de nadie y es de todos. Levanta la cabeza y mira a quién lo está pasando bien y mal. Al igual que un juego de mesa, lo que pasa es que el juego de rol tiene estigma del director, directora, dungeonesa, o como os dé la gana llamarlo, que le pones ahí la losa encima. Lo social es importante. Y me ha gustado mucho lo que ha hecho Visatis de la mentalidad del grupo. Hay un efecto coloquial que se llama el efecto Gimme 5, que es el efecto tirada, el efecto crítico, y todo el mundo dice, ¡oh, Gimme 5! Y todo el mundo, ¡ah!
ya lo tenemos, lo hemos conseguido. Y es un efecto social, es una emoción social. Que al final lo que tenemos que representar es que las emociones ni siquiera son nuestras. Las emociones nosotros las tiramos a productos. Tú tiras una emoción a un dado de 20. Por eso si le preguntas a cualquier rolero o rolera y dices, dime un dado de rol, cada uno te va a decir uno. ¿Por qué? ¿Es estúpido? No. Es emotivo, porque para él cada dado es diferente. Para mí, tú hablas de juegos de rol y te hablo de dados de 6. Para otra persona te hablará de dados de 10. Otro te hablará de dados de 20. Otro te hablará de una hoja de personaje que tiene cochambrosa pero aún conserva. Otro sacará un manual que tiene empapelado con el mismo papel que empapelaba los libros del colegio antes de ir a clase con su madre y que se lo robó un día para empapelar su libro. Otro mirará su estantería y dirá, para mí esto es el rol, porque las emociones ni siquiera nos pertenecen a los objetos que nos rodean. Con lo cual, por eso es tan importante y existe ese impacto, porque nosotros es lo que somos los que otorgamos el valor a las cosas y luego esas cosas nos lo tiran a la cara y es cuando se produce el momento mágico, que es la pregunta de ¿por qué jugamos? Pues maldita sea, para poder recordarlo después. Bueno, Peña, yo me voy, ¿eh? Hasta luego. Hostia, yo tengo que decir una cosa, Pepe, que es que me ha flipado porque es que con este tema que has tocado es como que parece que has hecho como un repaso a 7, 8, 9 de los podcasts que hemos hecho, el de los dados, el por qué juegas a rol, que es el primer podcast que hicimos desde que, o sea, no sé, ole. Ole, muy bien, me ha gustado mucho, me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo toda esta documentación, ¿no? Esta bibliografía que aportas, en la que te apoyas, que me parece súper interesante y de la que he tomado buena nota, la verdad, porque incluso de libros a lo mejor que no son tan enfocados al diseño, al juego en sí, como el que decías del diseño emocional de Donald A. Norman, si no lo he escrito mal, que se pueden extrapolar y aprovechar, digamos, ¿no? Es que es lo maravilloso del... Yo siempre mantengo una cosa con los juegos de rol. Yo sí jugaba, a mí me gustan los juegos de mesa, yo competía con las Magic, yo jugaba al Warhammer 40.000 y al Warhammer Fantasy en Ateneo. Yo soy de Alicante, una tienda de Alicante. Y los juegos de rol siempre han tenido ese estigma de sí, somos juegos, pero no nos entendéis, ¿no? Como aquel hipster de barba. Verdad, aquí te habla uno de barba que va al Starbucks y dice, es que no me entendéis. Pero los juegos de rol es que nadie me entiende, ¿sabes? Porque como yo tengo narrativa y el resto solo tiene mecánicas, modelo MDA, mecánica, dinámica, estética, pues, y como la narrativa ni siquiera es de mi propiedad, sino que es de propiedad de la mesa, a ver cómo se explica eso, cómo un ser humano puede comprenderlo. Pero yo creo que el rol no, los juegos tienen mucho que aprender de otras disciplinas. Y lo que es maravilloso es que otras disciplinas tienen muchísimo que aprender del rol. Sí, totalmente. Sí, seguro. Bueno, claramente, ¿no? Tú puedes ver ahí lo que comentabas, ¿no? Como los cursos estos que estás haciendo, como en la educación, que además creo que ese impacto es increíble y muy positivo, ¿no? Porque, joder, tío, a través del juego aprender, eso, ¿cómo no? Pienso yo, ¿cómo no va a ser un conocimiento que se fije como mucho más fuerte si estás haciendo a través de la diversión? Del interés, ¿no? Estás despertando ese chip, ¿no? Ese santo grial para mí en cuanto que es el estimularte positivamente hacia eso, ¿no? Yo le llamo la eterna dualidad, pero es una cosa que le llamo yo que no tiene base, pero es una pepada, como digo yo, que es la diversión y el disfrute. Lo importante de los juegos, cuando lo empleas en un área como la educativa, que es un aprendizaje, y eso Visati sabe más que yo, porque es una persona que ya usa herramientas, cuando tú dices un entorno ludificado, utilizas el juego, el fin último es que desaparezca. Y cuando yo digo eso, la gente me mira con una gana muy rara. Digo, no, el juego, tú juégalo con tus amigos y pásatelo bien, que el juego está hecho para divertirte. Pero el juego, cuando lo empleas en cualquier otro área, es despertarte el disfrute. La diversión te despierta el disfrute. La diversión es una cosa que te tira al juego, tus compañeros te lo tiran a la cara y te dice, toma, pilla diversión, alégrate. Pero eso despierta ante un disfrute que nace de dentro para afuera y dices, uy, ¿y si después de jugar a Brujas de la Noche me leo el libro? ¿Y si después de jugar a esto hago aquello? ¿Y si esta clase que me ha presentado Visatis, pero esto mola mucho, yo no sabía que esto podía emplearse para esto, esto y esto? Y hay un momento en que a ti el juego te va a dar igual y vas a empezar a leer, a nutrirte, a aprender, a ver cultura. Anda que aquelarre no ha habido gente que ha empezado a leer, ha dejado el juego de lado y ha seguido jugando y ha empezado a leer folclore del norte de España para inspirarse. Eso es aprendizaje puro, pero por disfrute, porque se ha divertido tanto que ha dicho,
ostras, esto tengo que seguir yo pero para pleno conocimiento. Mira, esto que dices me parece muy interesante porque yo, por ejemplo, y al fin y al cabo videojuegos también son juegos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, yo sí, me sí. acuerdo cuando iba a octavo de GB, 14 años, yo empecé a interesarme por aprender inglés porque jugaba el Shining Force 2, que es mi juego favorito de toda la vida de Mega Drive, y me quedé atascadísimo. Era un juego de rol en inglés, de como batalla táctica, así por turnos de dos ejercitillos y tal. Muy y me acuerdo que una vez que me quedé súper atorado y me apuntaba a los diálogos, me iba a la profesora de inglés que tenía, oye, mira, ayúdame a traducir esto, por favor, porque ahí fue cuando intenté aprender, donde se despertó ese chip y después de ahí, pues ya pasó de ser una cosa que me daba palo a algo que quería hacer, ¿sabes? La Que al importancia... final el juego pasó al lado y tú seguiste aprendiendo inglés. Ya está, pero si es lo bonito. Y después el juego lo utilizaste pues donde debe estar, que es en la sociedad, como un pilar cultural. Que muchas veces hay otra cosa, y ya paro, que a mí me hace mogollón de gracia y que critico que te cagas, que es, somos capaces, nos da vergüenza decir que no leemos, porque no leer es un síntoma de... En cultura, sí. Muy bien, pero somos, con todo el orgullo del mundo, un adulto dice, yo no juego, porque jugar es algo como que queda denostado a la niñez, y eso es una pena, es una losa que tiene encima los juegos que poco a poco se está quitando con las generaciones, con gente que ya jugaba y con generaciones nuevas que están jugando cada vez más, y que a mí me da mucha rabia, porque el juego tiene un espacio cultural que nos ha acompañado, no es que el juego pueda transformar la sociedad, es que el juego ya la ha cambiado. Y ya me callo. Mm, Bueno, yo es que no sé, me he es que quedado... vais muy rápido. Vais muy rápido, vais muy a saco. Y no, pero mira, me voy a quedar con lo último. Lo último que has dicho, el juego... Yo creo que, además hablando de España, hablando de nuestra cultura, yo creo que el juego está arraigado no solo en las edades jóvenes, sino también en los mayores, ¿no? Es decir, el dominó, la baraja española. O sea, hay muchos juegos que yo recuerdo ahora haber jugado con mis abuelos, ¿no? Me acuerdo de una peonza, era un juego muy raro. Una peonza que según el símbolo que salía había que poner más o menos lentejas. No sé, un día intentaré recuperar esa peonza porque era un juego súper raro. Y, y de alguna manera, bueno, también hay juegos bueno, de toda la vida, ¿no? Juegos de mesa en general. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, a mí me llama la atención especialmente la parte esta que has dicho del pegamento, ¿no? Es decir, porque yo también lo he comentado en mi primer discurso, de que ¿cómo es? Que el pegamento es lo Las que emociones son el pegamento de la de la memoria. memoria, ¿no? Y esto seguro que Visatis nos puede explicar algo más, porque es cierto, ¿no? Es decir, es lo que he dicho antes, ¿no? Cuando estás estudiando, cuando estás leyendo un libro, si te emociona, pues se te pega, ¿no? Es esto, ¿no? Esta emoción te hace que se te pegue en la memoria lo que estás aprendiendo. Y esto, la pregunta sería, ¿esto hay que ponerlo en práctica? Es decir, si no lo pones en práctica puede ser que nunca te llegue a ocurrir. Es decir, o dicho de otra forma, la emoción que te produce jugar a rol y el poner en práctica que algo que te emociona lo aprendes, ¿vale? Pues yo esa sensación la tengo totalmente. Es decir, la sensación de los primeros juegos de rol, haberlos leído y haberse quedado eso ahí dentro de mí, pues porque me estaba gustando mucho y me estaba emocionando desde el punto de vista de divirtiendo, ¿no? Y gustando, pues hace que eso no lo olvide. Entonces, esa puesta en práctica, ese ejercicio de algo que me emociona lo aprendo para siempre, a lo mejor luego me ha servido para cuando he estudiado también emocionarme o también poner en práctica eso, ¿no? No sé si es algo que hay que aprender o es algo innato en el ser humano. Es decir, que si algo te gusta, lo aprendes y ya está. O no sé si alguien que esto lo practique más, pues luego tenga más facilidad para... Esto Visati seguro que nos puede decir algo. Y por último, lo del coche, tío, es lo que has dicho. Es que veo que relacionas mucho teorías del marketing con todo lo que son los diseños de rol, ¿no? Entiendo, claro, que lógicamente al final es un producto, está todo muy relacionado. Pero lo que Sí, has es que dicho... estudio marketing también. O sea, quiero decir que... Claro, claro, sí, no se nota. Pero lo que has dicho del coche a mí me pasa siempre. Es decir, yo salgo de limpiar el coche y es mejor, o sea, es más cómodo, va mejor, corre más, o sea, lo has clavado, ¿eh? Es verdad, ¿eh? El coche A está mí me pasa limpio. con el patinete eléctrico cuando le hincho las ruedas. Sí, sí, luego ¿no? Es como más cómodo, es súper curioso. Pues, ¿qué tienes que decirnos, Visatis, de esto del aprendizaje del pegamento?
Aquí podemos estar un par de horas también, ¿no? También. Pues así, como para empezar, lo primero que se me ocurrió, se me parece muy curioso, cuando Pepe habla de las teorías diferentes que nos ha comentado, el paralelismo que tiene mucho con las teorías del aprendizaje, ¿eh? Tampoco quiero ponerme mucho, pero desde teoría de adquisición del lenguaje de Chomsky, pasando por Vygotsky, asimilación de Piaget, a las más nuevas del conectivismo o la gamificación y tal. O sea, todos esos conceptos de asimilar un concepto, de partir de tu base para engancharlo al siguiente, para hacer una modificación, para reutilizar el concepto y el término de adaptabilidad para transponerlo y crear conocimiento y crear aprendizaje, se parece mucho, ¿no?, a lo que comenta Pepe. Eso es muy curioso, ¿no? Entonces, lo que comentábamos también, ¿no? El rol y tal es un aprendizaje, ¿no? Y es realmente curioso como, bueno, es que realmente estamos viviendo algo, ¿no? Cuando nos metemos en una mesa de rol y lo vivimos y nos emocionamos, pues es un aprendizaje fuera de la vida real y tal, pero sigue siendo un aprendizaje, ¿no? Entonces esas teorías como que, cuando escucho todo lo que dice Pepe, como que se me viene a la mente lo que yo he estudiado, ¿no? Las teorías que te estudias por tu trabajo y demás, pues suenan mucho, ¿no? Entonces, yo así, para por no alargarme mucho teóricamente y demás, diría como conceptos, desarrollo de la imaginación. Eso es un concepto de aprendizaje y en rol súper importante. Te ayuda a desarrollar la imaginación, a desarrollar tu concepto de abstracción, tu concepto de simbolismo. Que eso hay teorías que incluso te llegan a hacer más inteligente en cuanto que eres capaz de coger conceptos abstractos mucho más complicados, ¿no? Y luego la motivación. La motivación es otro concepto de aprendizaje y si esto te mola y te tira y te tal, vas allá de huello con lo que haga falta. Eso es un poco también el hilo de lo que hemos dicho todos, ¿no? Si esto te mola y tal, te lo aprendes porque te lo aprendes y porque pues es el concepto de motivación, ¿no? Y encima si te estimula, si esto te lleva a otra cosa y te lleva a adaptar tu conocimiento al siguiente. Y no sé, yo empecé con el rol, por ejemplo, en mi caso, pues con la llamada y tal, yo qué sé, pues empiezas a hacer vampiros, ya, pues yo quiero hacer una partida y tal, y me puse a hacer París, tal, pues me puse a estudiar la historia de París y la historia de los autores y la historia de no sé qué. Y luego quise hacer algo con Jack el Destripador, pues me iba a la biblioteca de la Llagosta de nuestro pueblo a buscar en la enciclopedia tocha aquella, que aquello era los casos de Jack el Destripador y cómo es, y eso te lleva a otra cosa y te lleva a otra cosa y te lleva a otra cosa y te lleva a evolucionar, ¿no? Y te apartas un poco del rol, aunque sigues tu relación y tu apego y tu emoción está ahí, pero empiezas a evolucionar hacia otras cosas, ¿no? Y te hace pues ampliar miras, ¿eh? Que eso está muy bien. Y pues un poco eso, ¿no? La emoción, ¿no? La emoción, la imaginación, la motivación, impacta en mesa, ya sea como jugador, como máster, un poco lo que decía antes, en lo de que yo no me disocio, cuidado con lo de la sesión a sueldo. Yo me refería más a una cosa del comportamiento y la psique, ¿no? Que es un poco como diferente, no, faltaría más, madre mía. O sea, el sentimiento en referencia un poco disociado a cómo tú te comportas, pero sí sintiendo lo mismo, ¿no? Y yo creo que es importante. Es importante y lo de las emociones, el impacto, y no dejarlo aparte, creyendo que solo las emociones son, pues lo que se decía, ¿no? Pues muy drama, muy tal, porque hay otro tipo de emociones muy chulas, ¿no? Pues lo que hemos comentado todo, ¿no? Desde tirar los dados, vivir una aventura, estar con tus compañeros, que se relaciona un poco con los tipos de diversión, con los tipos de aprendizajes, que todo está como en una misma bola, ¿no? Y recogiendo un poco que es también un concepto, un contexto muy social, digamos, es que es todo, pues un poco lo que decía Pepe, ¿no? El rol bebe de muchas disciplinas o se pueden aplicar muchas cosas y al revés también, ¿no? También yo en mis clases utilizo muchas cosas del rol que realmente me funcionan muy bien, Bueno, chicos, Sí, pues estamos en 53 y wow. habrá que ir cerrando, ¿eh? Esto. Vale, yo solamente voy a decir una cosa así como para acabar, intentando recoger un poco, bueno, lo que he podido, porque es verdad que aquí hoy ha habido mansalva, pero así a borbotones, o Además sea, de calidad, ¿eh? un Es tsunami de mansalva, tío, que ha salida venido pura. y... Caño gordo. eh, yo a ver si más o menos hago de resumen así Tengo que decir interesante. una cosa, perdón, es que si no lo digo me muero. Sí. Ahí va, qué chorrazo, ya está.
¿Cómo era esto? ¿Cómo era? Ah, ¿cómo era? Testimonio. Eso era lo de muchachada, Luis. Que, ¡ay, va, qué chorra! Es que me ha hecho mucha gracia, ya está, perdón. ¿Veis? Yo lo mismo me pongo serio, me pongo a divagar que hago. Ya está, disculpad. Pues Continúa, perdón. yo simplemente quería hacer un poco así, a ver si me sale hacer un poco de resumen con toda la mansalva que ha habido aquí a mansalva, valga la redundancia, ¿no? Y que son creo que las divisiones, por lo que hemos dicho un poco todos, ¿no? Como que todos estamos de acuerdo en que son indivisibles, ¿no? Inseparables de lo que es nuestra experiencia, con lo cual es claro que tiene un impacto, ¿no? En lo que es el juego, porque es parte de nuestra vida, digamos. Yo apuntaba esto que para mí es total, constante y modulable, en lo que viene siendo en la experiencia de juego en sí. Como decía Yori también, que la emoción siempre hace que el impacto sea mayor en aquello que hacemos, ¿no? Por lo tanto, en el juego también. Lo que también se comentaba, ¿no? De lo de la emoción compartida e individual, ¿no? Siempre que es compartida, pues eso, incluso yo alguna vez ha comentado alguna vez, ¿no? Que no es que se sume, sino como que multiplica, ¿no? La disociación o la unidad de la emoción, digamos, ¿no? Que también Bis lo ha apuntado por ahí. Y luego, bueno, pues Pepe nos ha apuntado un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Como a mí esto último de Nicolás Saro que decía, las cuatro patas ha sido como el cierre magistral, digamos, para todo el discurso este increíble sobre la pata, digamos, de lo visceral, el comportamiento con el producto, la parte social. De hecho, a mí la que más me ha flipado realmente es la visceral, porque yo soy un poco así también, ¿no? Y creo que es la que saca la parte esa como más visceral, valga la redundancia, ¿no? La más fuerte, la más profunda, ¿no? Y además, en caso de la música, por ejemplo, que también viene dada o sea, es una cosa que se transmite por ondas y esas ondas actúan en tu cerebro y tocan esa parte, digamos, del recuerdo y ¡pam! Sale la víscera hacia afuera, ¿no? Que en función del día, como tú te encuentras, esa emoción puede impactar de una forma u otra, ¿no? La relación de la emoción con tu capacidad referencial, que van bastante en consonancia con esto de la visceralidad que comentaba también, ¿no? Y la interacción juego-jugador, vamos, es que estaríamos aquí haciendo un repaso interminable, pero creo que esto es un poco con lo que más me he quedado, digamos. Vale. Y vamos, no sé. Cerramos ya en 3 minutos, ¿no? Si os parece. Venga, pues una ronda de despedida. Recomendamos un podcast y para casa. Nada, eso es una cosa. Agradecer a Pedro que haya venido, que nos haya traído esta agua cristalina, agua clara y cristalina. Es decir, qué pureza, no sé. Me ha parecido muy resolutivo, muy clarificador, ¿no? Todo lo que nos has traído en este debate. Muchas gracias. Y ya, Visati, si quieres A vosotros cerrar. siempre. Sí. Sí, estás muteado. Y Para Pepe, variar, por supuesto. Y Pepe, para variar despídete. o no. Claro. Pues nada, un poco pues para resumir que las emociones integrémoslas en el rol porque son son parte del ser humano, como ser humano, son innatas en nosotros y no las desdeñemos en ningún caso, ¿no? Y luego cada uno que busque la que más le asimile en su momento y en su condición. Y Pepe, Y ibas nada a más. decir algo, ¿no? No, agradeceros la invitación y dejarlo todo en 3 conceptos. El hombre y la mujer son hombre y mujer porque piensan, Homo sapiens. El hombre y la mujer son hombre y mujer porque juegan, Homo ludens. Y el hombre y la mujer son hombre y mujer porque cuentan historias, Homo narrans. Así que los juegos de rol forman parte de nosotros y de nosotras mismos, tanto como las emociones que experimentamos cuando nos sentamos alrededor de una mesa de juego con nuestros amigos y amigas o desconocidos que acabarán siéndolo. Oh, bravo. Pues nada, genial. Repetir que estamos muy contentos con tu visita. Y por último, como siempre, nos gusta instar a nuestros oyentes a que nos dejen preguntas que en algún momento haremos un programilla especial por respondiéndolas todas o las incorporaremos a nuestros programas o lo que sea, pero que queremos saber, ¿no? Un poco qué preguntas les gustaría que tratásemos. Dar las gracias por escucharnos y aguantar nuestras chavas, nuestras rayadas, que se agradece mucho. Y esa recomendación que me gusta hacer siempre, ¿no? De un podcast o de un canal o de alguien que haga algo, pues en esta ocasión yo creo que viene al pelo porque tenemos aquí a Pepi. Vamos a recomendar Filamento Lúdico, que es ese podcast que hace con Jordi
y en el que hablan pues de juegos en todo su esplendor, porque yo he visto que habláis de juegos de rol, de juegos de mesa, de juegos de videojuegos y con temas increíbles y donde podéis escuchar a esta persona explicar estas cosas tan interesantes. Así que muchas gracias, que la mansalva nos acompañe y nos vemos. A otra.